lo hacemos por amor a Zaragoza y porque, bueno, tenemos inquietudes y queremos solucionarlas. Hay personas o asociaciones que no pueden hacerlo por ellos mismos y nosotros queremos colaborar un poquito con la medida de nuestras posibilidades, con nuestro conocimiento en la administración pública y en la comunicación para mejorar la ciudad. Orlando es uno de los creadores de Zaragoza Ciudadana, una asociación que se hace eco de quejas, denuncias y sugerencias tanto del ciudadano como de las asociaciones de vecinos para remitirlas a las instituciones correspondientes y obtener respuesta y solución lo antes posible. Muy buenas tardes, bienvenidos a Aragón en Abierto. Vamos a conocer en esta tarde de miércoles la función altruista de Zaragoza Ciudadana, una asociación que sirve de canal de comunicación para los ciudadanos y asociaciones de vecinos y que recoge sus propuestas, pero también las quejas y denuncias. Esta mañana hemos visto cómo trabajan. Mira, Orlando, esta es una de las cosas que estamos reclamando, que nos arreglen, porque es una acera que está completamente levantada. Como ves, esto no son de 2 días, porque hay un tronco totalmente fuera, con hierba y demás, y para carros, sillas de ruedas y demás, además de la escasa luz que hay por la noche, es un peligro. Sí. Y muchas de las aceras están así. Vale. Bueno, la verdad que complicado, ¿no?, este espacio. Orlando, precisamente esto es lo que hace la asociación Zaragoza Ciudadana, recoger denuncias, quejas de ciudadanos y de asociaciones de vecinos. Eso es, bueno, llevamos 1 año y pico recogiendo denuncias, quejas, que ha ido todo surgiendo sobre la marcha, también espacios con encanto de la ciudad de Zaragoza y bueno, llevamos 184 quejas a día de hoy, que las ponemos públicas en la página web. Responden casi siempre y desde luego estamos solucionando muchos problemas de la ciudad. Mira, Orlando, fíjate cómo está este trozo que de valla, lleva así más de 2 meses que está en estas condiciones. Las hemos publicado en las redes sociales y hasta ahora no nos han dado ni respuesta ni nos han comunicado nada por parte del ayuntamiento. Orlando, una vez que recibís esta queja, como la que te acaba de plantear José Luis, ¿cuál es vuestro procedimiento? Bueno, pues en primer lugar lo que hacemos es remitirlo al ayuntamiento. En caso de no recibir respuesta a lo largo de 3 meses volvemos a insistir, pero bueno, en este caso es el ayuntamiento, pero hay otros casos como el Gobierno de Aragón o incluso el Justicia de Aragón cuando la denuncia es más flagrante o cuando lleva muchísimo tiempo el problema. Se puede hacer ese seguimiento de esa queja o de la denuncia en vuestra página web y cuando os dan respuesta la colocáis, la ponéis, explicáis todo. Sí, bueno, tenemos una tabla dinámica, una tabla virtual y entonces vamos publicando denuncia por denuncia a tiempo real las que nos van llegando, las que vamos presentando y luego también las respuestas que recibimos por parte de las instituciones públicas. Esperanza, ¿qué te parece este tipo de plataformas desde la que al fin y al cabo también nos dan voz, ¿no?, y apoyo? Sí, estamos encantados porque es una manera también de poder reivindicar y que las cuestiones se arreglen antes. Yo lo veo fenomenal de que plataformas y las asociaciones se unan entre todos, así se puede hacer más fuerza y para solucionar los problemas de Zaragoza. De esta calle, Castillo de Javier, también nos han llegado varias denuncias, varias quejas. Sí, bueno, ya vemos cómo está la acera, cómo está la calzada y desde luego que es un espacio muy insalubre. Una vez que planteáis las quejas, ¿la mayoría se resuelven? Sí, que de momento 1/3 de las 184, pues estaremos hablando de unas 60, 70 se han solucionado ya. Otra de las denuncias se centra aquí en el Parque de Torre Ramona. ¿Qué ocurrió? De que están desapareciendo los bancos porque los están quitando, porque se están rompiendo y hasta ahora en este trozo hemos contado unos 25 bancos que no los han puesto. De esta denuncia sí habéis tenido ya respuesta. Sí, en menos de 24 horas hemos obtenido respuesta y dice el ayuntamiento que la dotación de bancos es más que suficiente. A pesar de haber quitado 25. A pesar de haber quitado 25. Orlando, además de ser apoyo y voz para estas quejas, también sois muy solidarios desde Zaragoza Ciudadana. Bueno, la primera actividad fue realizar un concierto para un niño con una enfermedad rara. Continuamos todos los años haciendo lo mismo, como en este caso ha sido la campaña de Dusen, que ha sido un poco más larga, pues con rastrillo, concierto. Somos 2 personas, pero que tenemos cientos de colaboradores en la ciudad de Zaragoza, que son los ciudadanos, que son los que ayudan a mejorar Zaragoza y luego hay otros que podrían mejorar Zaragoza si fueran un poquito más cívicos y evitaran quejas como las que tenemos que hacer todos los días.